Bienvenidos a un nuevo vídeo de Verbix Ferox. Hoy vamos a hablar de la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Empezamos. Bienvenidos a Verbix Ferox. Hoy con datos de la ONU, este es el consumo de drogas en todo el mundo. Casi 300 millones de usuarios, un aumento del 23% en los últimos 10 años y una distribución de consumo por tipo de droga que, bueno, meter a la marihuana como droga es un debate aparte. La marihuana nunca ha matado a nadie, no existen casos de sobredosis de consumo de marihuana. Eso por un lado, y por el otro también pues habría que incluir, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, que eso sí producen cientos de miles de muertes al año, y por qué no el azúcar, que también produce adicción, y todos esos productos que acabo de mencionar son adictivos y tienen consecuencias para la salud. Veamos cuál es la situación actual en Estados Unidos. Como vemos, es el país con más fallecimientos por cada millón de habitantes, con mucha diferencia. El segundo país con la mitad es Suecia. Curiosamente, si van bajando en esta gráfica, país tras país, verán que los tres países escandinavos están en este top 15. De nuevo, regresando a Estados Unidos, resulta que en 1971 el presidente Richard Nixon declaró la guerra a las drogas, The War on Drugs. Y desde ese entonces Estados Unidos ha estado sumida en una guerra que no termina de ganar, y para ello en 1973 crea la DEA, la Drug Enforcement Administration, esa agencia federal especializada en la lucha contra las drogas. Aquí voy a empezar a contar una anécdota personal que tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando, específicamente de la DEA. Y creo que es bastante interesante. A principios de los años 90, creo que fue como en 1992 o 93 más o menos, vino a casa un señor de cierta edad, de unos 70 años, que creo que era un familiar lejano por parte de mi abuelo paterno, que vivía en Estados Unidos, que es americano, nació allá, y era un agente de la DEA jubilado, que nos contaba que el objetivo principal de la DEA no es luchar contra el narcotráfico, no es detener a los narcotraficantes, no es impedir que las drogas entren a Estados Unidos, porque las drogas nunca han sido un problema de salud pública, sino que el objetivo principal, el objetivo número uno de la DEA es evitar y parar la fuga de capitales, es decir, evitar que todas estas enormes cantidades de dinero en efectivo salgan del país de forma incontrolada, sin que nadie sepa hacia dónde va ese dinero, que ese dinero no sea trazable, que tampoco pueda ser imputable con cualquier tipo de impuestos. Al final, el tema de la lucha contra las drogas no es un problema de salud pública, como decía, sino un problema de dinero, un problema financiero. Es la fuga de capitales. Esta guerra contra las drogas es un fracaso. Cada año hay más drogadictos, hay más drogas en Estados Unidos y no es una situación que se esté revirtiendo claramente. En fin, hay otras maneras de combatir las drogas y son varias. Para luchar contra las drogas de manera mucho más eficiente y barata. De hecho, hay un ejemplo claro de este sistema, que es el que está implementando desde hace 20 años Portugal, y le va mucho mejor, habiendo conseguido que desde el 1% de la población total del país que consumía drogas bajase hasta el 0,3. Básicamente son 5: prevención, educación, información, desintoxicación y rehabilitación. Y esto es mucho más barato que estar movilizando tropas por doquier para luchar contra las drogas. Demostrando así que la lucha contra las drogas es mucho más eficiente hacerlo a través de la prevención que con pistolas. ¿Y por qué este vídeo ahora sobre la crisis del fentanilo en Estados Unidos? Pues básicamente es porque el próximo 10 de agosto en Netflix se estrena una película que se llama Painkiller, que protagoniza Matthew Broderick justamente a propósito de este tema. Se trata de un retrato de la familia Sackler, que es la dueña de la empresa farmacéutica Purdue, que a su vez es la que comercializa el medicamento Oxycontin, que es un analgésico superpotente derivado del opio, como la heroína y la morfina, entre otros muchos medicamentos. Todo empieza en 1995 cuando la FDA da el visto bueno para la comercialización del Oxycontin.
Todo va muy bien, las ventas se disparan. Pasamos de 48 millones de dólares facturados en 1996, cuando el medicamento empieza a comercializarse en todas las farmacias de Estados Unidos, hasta llegar a los 1.100 millones de dólares en 2021. Esto se consigue a través de campañas de marketing súper agresivas, también haciendo mucho lobby para poder posicionar su medicamento por encima de muchos otros analgésicos disponibles en el mercado. En Estados Unidos, Purdue no es la única empresa farmacéutica que comercializa analgésicos derivados del opio. Hay muchas. Todas ellas, de alguna manera, contribuyen a que el problema del uso del fentanilo actual y las muertes tan elevadas haya sido un problema, o sea, un problema muy grave. Y ahora vamos a ver una gráfica de esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Si bien la gráfica empieza en 1999, OxyContin empezó a comercializarse en 1996. Desde entonces vemos como la sobredosis por analgésicos con receta médica va aumentando todos los años hasta llegar a 2010, que es la fecha crítica en el desarrollo de esta trama. En 2010-2011 empiezan las batallas legales por parte de la Fiscalía norteamericana contra estas empresas farmacéuticas, entre ellas obviamente Purdue, y ahí es cuando empieza a cambiar toda la situación. Empiezan a bajar las prescripciones de analgésicos basados en opioides, obviamente OxyContin también, y como la disponibilidad de OxyContin y otros medicamentos muy parecidos o iguales es mucho menor y la gente ya es adicta, tenemos aquí una situación muy peligrosa. Estos adictos ya no pueden acudir a las farmacias con sus recetas médicas a por sus dosis de OxyContin y buscan otras opciones en la calle, en el mercado negro. A partir de ese momento, las muertes por sobredosis de heroína se disparan y pocos años después, a partir de 2013-2014, es cuando entra el fentanilo en el mercado norteamericano y ahí también las muertes por sobredosis se van hasta las nubes. ¿Y qué es el fentanilo, ¿no? ¿De dónde viene? Pues básicamente el fentanilo es una droga sintética que es 50 veces más fuerte que la morfina y 100 veces más fuerte que la heroína. Se produce mayoritariamente en China, los ingredientes vienen de China, pero también ya se está fabricando aquí en México. Es una situación que los carteles mexicanos se están aprovechando al máximo para ganar muchísimo dinero. Producen fentanilo, sea de forma casi industrial o de forma casera, todo para exportarlo hacia Estados Unidos. ¿Y quiénes son los grandes responsables de la crisis del fentanilo? Por un lado tenemos a la familia Sackler, que son los dueños de la farmacéutica Purdue, la empresa que comercializa y que produce el OxyContin. También mencionar que no es la única empresa, son muchas otras también que tienen este tipo de analgésicos. La FDA por aprobar el OxyContin y otros analgésicos muy parecidos. Y, como no, también mencionar el narco mexicano que aprovechan esta situación para introducir el fentanilo en el mercado norteamericano, en el mercado de las drogas, pero también mencionar que esa parte de responsabilidad viene de los médicos, quienes se dejaron influenciar por las campañas de marketing y el lobby de Purdue. La consecuencia de esto es que la salud pública norteamericana está sufriendo mucho. Está causando que muchas familias se rompan, que mucha gente se quede sin hogar y vivan en las calles. También muchísima gente muera diariamente por la crisis del fentanilo, por sobredosis de consumo de fentanilo, que es altamente adictivo y extremadamente peligroso. También vemos a mucha gente en la calle tirada, vagabundeando, sin rumbo, todos drogadictos que no hacen nada, que solo están ahí tirados en la calle, parecen zombies. De hecho, ahora en Estados Unidos a estas personas les dicen zombies, porque si bien muchos no están tirados en el suelo como dormidos o inconscientes, se quedan caminando así como zombies, como Walking Dead. Estos zombies que vemos vagar por las ciudades y los pueblos de Norteamérica, en contraste con la familia Sackler, fundadores de la farmacéutica Purdue, que viven en la opulencia, en la riqueza y en la salud, gracias al éxito del OxyContin, que fue uno de los principales detonantes para la crisis del fentanilo en Estados Unidos. La familia Sackler, que acumula una fortuna aproximada de 4.000 millones de dólares y que declara la empresa Purdue en bancarrota para no pagar
la multa que le impone el gobierno norteamericano de 8.000 millones de dólares, mientras que muchas otras víctimas del Oxycontin viven en las calles, en la miseria, en la pobreza y en el desamparo total. También quiero dejarles unas gráficas muy interesantes en el que se muestra el número de fallecimientos por consumo de drogas y sobre todo por el consumo del fentanilo y demás, pero que creo que es muy interesante ver al detalle, que entonces no dejen de darle pausa y ver todas estas gráficas, que puedan ver, por ejemplo, el denominador común, que es 2010, en cuando empiezan todos estos procesos legales de las autoridades americanas contra las farmacéuticas, y sobre todo también muy interesante ver que en 2014 es cuando empieza a entrar masivamente el fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Y vemos cómo el número de muertes por sobredosis se disparan. Siguiendo con el cierre de este vídeo, decirles que vean la película Painkiller en Netflix, que se estrena el próximo 10 de agosto, que puede ser muy interesante. También hay una serie sobre este mismo tema en Hulu, también pueden verlo ahí. Decirles que Purdue no es la única empresa que ha comercializado oxitocina. En total son 4 empresas las que han pagado más de 26.000 millones de dólares en multas. Decir que los médicos y el sector salud en general no deberían dejarse influenciar por el marketing y el lobby tan fuerte que ejercen estas empresas farmacéuticas, que deben ser personas con criterio por encima de todo médico y no económico, y que deben prescribir siempre los mejores medicamentos para sus pacientes. La FDA debería hacer mejor su trabajo, cuidado con dar el visto bueno a medicamentos que vayan a tener unas consecuencias muy fuertes sobre la salud de las personas, más allá de que sirvan para curar una enfermedad o paliar los efectos de una enfermedad o combatir los fuertes dolores por X o Y razones de los pacientes. Creo que esto es una crisis de credibilidad de la FDA. No es la primera, espero que no haya más, pero bueno, ahí está dicho. Es importante también que la Secretaría de Salud Federal americana, así como la sociedad en general, no se olviden de todos estos drogadictos, estas víctimas del fentanilo y de la oxitocina, que puedan ser atendidas y ayudadas para que salgan de la miseria y de la drogadicción. Mencionar que los carteles hacen lo que siempre han hecho, es tomar ventaja de una situación. El fentanilo, pues ya sabemos que es una droga totalmente sintética y que por un motivo u otro esta droga está ahí y no parece ser que vaya a desaparecer de forma inmediata. Se estima que aproximadamente 2.000 personas a la semana mueren por sobredosis de fentanilo y se espera que para este año 2023 esa cifra llegue a un total de 100.000 personas en un año. En fin, una situación terrible. También, por último, decir que no es porque una persona haya tomado un medicamento, un analgésico muy potente, como en este caso la morfina, y aquí va el dato personal, estas cajas de morfina son mías. En un periodo de mi vida he sufrido de muy fuertes dolores y he consumido morfina con prescripción médica, pero no por ello me he quedado enganchado y he seguido tomando otro tipo de estupefacientes, otro tipo de drogas. Y con esto llegamos al final. El fentanilo en Estados Unidos sigue siendo un grave problema de salud pública que no parece que vaya a resolverse a corto o medio plazo, causando la muerte de miles de personas a lo largo de los años. Gracias por llegar al final del vídeo, espero que te haya gustado y pedirte también, por favor, que te puedas suscribir, dejar algún comentario y compartirlo con amigos y familiares. Hasta luego.